Buenas, profesor. Soy el alumno Félix Guamaniedu y hoy voy a exponer acerca de elipse. Bueno, del elipse. Ecuación del elipse. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Acá podemos tener un, un gráfico, ¿no? Un gráfico que nos dice que el elipse es un lugar geométrico con los puntos entre el plano, ¿verdad? Acá son los elementos de la elipse. Tenemos como uno, focos. Son los puntos fijos F y F, ¿no? Acá están los puntos, los focos F y F. Luego tenemos el eje focal. Es la recta que pasa por los focos, como la recta que pasa por los focos. Esto, ¿no? Luego, el eje secundario es la mediatriz del segmento F. F. Acá podemos observarlo. Luego, el centro es el punto de intersección de los ejes, ¿no? Radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos P, F y P, P, F y P, F. Distancia focal es el segmento de longitud 2 c, 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 es el valor de la semidistancia focal. Vértice son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A, B y B. Acá está. A, A, B y B. Son los vértices. Eje mayor es el segmento de longitud 2A, A es el valor del semieje mayor. Eje menor es el segmento de longitud 2B, B es el valor del semieje menor. Ejes de simetría son las rectas que contienen el eje mayor o al eje menor. Centro de simetría coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. Siguiente diapositiva. Vamos. Ecuación reducida de la elipse. Tomamos como el centro de la elipse el centro de coordenadas y ejes de la elipse como eje de coordenadas. Las coordenadas de los focos son las coordenadas del foco, ¿no? Como vemos en el gráfico. Bueno, y acá pasamos un problema que acá está la coordenada. Notemos que dicha expresión es equivalente a la castaña y al desarrollar esta última expresión y resolviendo tenemos que es equivalente a x al cuadrado más y al cuadrado sobre al cuadrado, x al cuadrado sobre al cuadrado y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, en donde b al cuadrado es igual que al cuadrado menos c al cuadrado, como podemos observar en la imagen previa, ¿no? Acá no se puede ver porque, no sé, porque no se puede ver, yo creo que lo hice en computadora y
momento de pasar la acá está, ya lo vi. Acá podemos ver F, acá está, de acá viene, además cualquier punto F es la sobre elipse cumple que esto viene de acá, ¿no? Ahora tenemos un ejemplo de hallar los elementos característicos y la ecuación reducida de la elipse de focos F menos 3,0 y F 3,0 y su eje mayor mide 1. Acá tenemos la siguiente gráfica del problema. Acá está F menos 3 y F 3,0 igual, 0, y nos dice que su eje menor mayor mide igual a 1, a 10, disculpa, a 10, disculpa, mayor mide 10, ¿no? Y acá está, su eje mayor igual a 10. Luego, notemos que el centro de la elipse es el punto medio de los focos, esto es C igual, CX, Y igual, es igual al punto del medio de los focos, o sea, menos 3,0 más 3,0 sobre 2 es igual a 0,0, ¿no? Así el centro es el origen. Ahora notemos que los focos están sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, el eje mayor también lo está. También tenemos que, A es la mitad del eje mayor. Por lo tanto, A igual a 10 sobre 2, que es igual a 5. 10 sobre 2 es igual a 5, siendo A el semieje mayor, ¿no? Luego, también tenemos que la mitad de la distancia focal es la distancia de cualquiera de los focos al centro de la elipse. A es igual a D, C por F igual a A, ¿no? Por último, podemos encontrar el semieje menor utilizando el semieje mayor. Ya A es donde el semieje menor cumple que B al cuadrado igual que A al cuadrado menos C al cuadrado. Esto es, B al cuadrado igual a 25 menos 0 es igual, menos 9 es igual a 10, a 16. 25 menos 9 es igual a 16. Disculpe, es muy lejos, o sea, muy pequeño. De donde se sigue que B es igual a 4, con esto tenemos que la ecuación reducida de nuestra elipse es igual que a x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 10. Esto es igual, nos da 1. La siguiente sería ecuación reducida de eje vertical de la elipse. Acá tenemos un gráfico que nos dice, de acuerdo al sistema que tenemos, si el eje principal está sobre el eje de las ordenadas, se obtendrá la siguiente ecuación: y al cuadrado sobre al cuadrado más x al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, ¿no? ¿Recibo? Anterior. Disculpa. En donde las coordenadas de los focos son F 0 menos C y F 0, C. ¿No? Tenemos eso. Ya, esa es la ecuación reducida de eje vertical, la elipse, ¿no? Acá puedo ver un poco más grande para que se vea. A ver, acá no, acá no.
F1, 0, 1 menos C, F0, ¿no? Acá está, 0 menos C. Va. Ecuación de eje vertical de la elipse. En general, si el centro de la elipse es, esto da igual que X 0 por Y 0 puede ser el origen o no. Y el eje principal es paralelo al eje de las coordenadas ordenadas o eje. Entonces, los focos tienen coordenadas X0 por Y menos C y Fx0 por Y0 más C. Y la ecuación de la elipse sería Y menos Y0 al cuadrado sobre al cuadrado más X menos X0 al cuadrado sobre B al cuadrado. Esto nos da igual a 1. Acá tenemos la gráfica que nos dice. Luego tenemos los ejercicios, ¿no? Bueno, los ejercicios. Ejercicio 1. Sabemos que una elipse tiene su centro en el origen. La mitad de su distancia focal es 1. Un punto de la elipse dista de sus focos 2 y 6, respectivamente. Calcular la ecuación reducida de dicha elipse si su eje mayor está sobre el eje de las coordenadas. Nos pide calcular la ecuación reducida de dicha elipse si su eje mayor está sobre los ejes de las ordenadas, ¿no? Sobre el eje de las ordenadas. Bueno, acá tenemos la solución, que el hecho de que la mitad de su distancia focal sea 4 nos dice directamente que 2C menos 4 o bien C menos 2. Ahora sabemos que la suma de las distancias de los focos a un punto siempre es 2A. Esto implica que 2A es igual a 2 más 0. 2A es igual a 8. No, disculpe. 2A es igual a 2 más 6. Disculpe. 2A es igual a 8. 2 más 6, 8, ¿no? Acá está. Igual a es igual a 4, ¿no? Ya que tenemos a y C, podemos obtener la B al cuadrado, igual a 16, menos 4, eso nos da 12. Dado que el eje mayor de la elipse está sobre el eje de las ordenadas, que la ecuación está dada por y al cuadrado sobre 16 más x al cuadrado sobre 12. Nos da 1. ¿Mm? Entonces la respuesta sería igual a 9 por el eje menor de la elipse sobre el eje de las ordenadas. Tenemos que la ecuación está dada por y al cuadrado sobre 16 más x al cuadrado sobre 12 nos da igual a 1. Entonces, tenemos el ejercicio 2. Vale. El ejercicio 2. Halla la ecuación reducida de una elipse sabiendo que pasa por el punto 0,4
y su excentricidad es de 3/5. Mm, Supongamos que la elipse tiene centro en el origen y eje mayor sobre el eje de las abscisas por simplicidad, ¿no? Interesante. Solución. Primero tenemos que la excentricidad es C sobre A. Esto es decir, igual a 3/5. Despejando tenemos C, que es igual a 3A sobre 5. Por otro lado, dado que pasa por el punto 0.4, tenemos que dicho punto satisface la ecuación de la elipse. Esta es 0 sobre a al cuadrado más 4 al cuadrado sobre b al cuadrado. Esto nos da 1. Sería 16 b al cuadrado igual a 1. B al cuadrado igual a 16. B al cuadrado, disculpe. Entonces b sería 4. B al cuadrado igual a 16. 16 entre 2. La b sería 4, ¿no? Notemos que ya tenemos el valor de b y c igual a 3a sobre 5. Además sabemos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Sustituyamos estos valores de b y c y obtengamos a. Vamos a sustituir los valores que hemos realizado, que hemos conseguido, ¿no? Saliendo así, nos da así la respuesta. Nos da la siguiente. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. A al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3a sobre b todo al cuadrado. A al cuadrado es igual a 16 más 9a al cuadrado sobre 25, ¿no? 3 al cuadrado, 9 al cuadrado, 5 al cuadrado, 25 al cuadrado menos 9 al cuadrado sobre 25, entonces nos da 16. Reemplazando 16 al cuadrado sobre 25, esto nos da 16. Entonces, al cuadrado sobre 25 es igual a 1, siendo que al cuadrado nos da 25. Gracias a esto ya podemos escribir nuestra ecuación. ¿Cómo sería nuestra ecuación? Sería x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16, ¿no? Y sería 16 sobre 16 y x sería sobre 25. X al cuadrado más y al cuadrado. Esto nos da igual a 1, ¿no? Esos serían los dos ejercicios. Ejercicio 1, ejercicio 2, ecuación del eje vertical de la elipse, ecuación reducida del eje vertical de elipse, ¿no? Gracias. Gracias, profesor. Esa sería mi exposición de la